Continuamos en Mesa Central. Entre los personajes que han sido clave para lograr el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá fueron Ildefonso Guajardo, y siguen siendo, del lado de México, Chrystia Freeland, del equipo canadiense, y Robert Lighthizer por parte de Estados Unidos. Pero ¿quién es Robert Lighthizer? Esta nota la encontramos en la revista Bloomberg Business Week de esta semana y continuamos en el análisis de Mesa Central. Así es, justamente estamos viendo un personaje muy interesante, Robert Lighthizer, que sonaría como un segundo dentro de la estructura de lo que son las relaciones comerciales internacionales de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Wilbur Ross es el que encabeza todo este grupo. Pero en este artículo detallan muy bien cómo Robert Lighthizer ha tomado un papel cada vez más relevante dentro de las relaciones internacionales de Estados Unidos. Un claro ejemplo es el tema del acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, donde él tuvo una gran influencia y pudo lograr un acuerdo, teniendo la presión de Donald Trump, que quería desde un principio, por poner un ejemplo, las reglas de origen hasta un 85%, él logró que tanto México como Canadá tuvieran que aumentar también sus estándares, ¿no? Entonces, vemos que es una persona un poco ruda, pero que también ve que su principal enemigo no está en la región de Norteamérica, se llama China, y en el artículo lo explica muy bien. Hay una entrevista que tienen con el hermano de Robert Lighthizer, que es Jim Lighthizer, que él explica que él considera el principal enemigo comercial, por así decirlo, enemigo, no en tal cual enemigo, pero sí contrincante, a China. ¿Por qué? Y entonces cada vez le están dejando a él más la responsabilidad a un sujeto que trabajó desde Richard Nixon, estuvo dentro de la administración de Richard Nixon, teniendo ya relaciones, por ejemplo, aquí hablan sobre el acuerdo de Estados Unidos con Japón. Él fue uno de los encargados en reducir el déficit comercial que ya presentaba la Unión Americana con el país asiático. Y fue una persona tan dura que lo reconocen que también estuvo en negociaciones con soviéticos. Estuvo en negociación, e incluso dentro de la iniciativa privada se le reconoce como una de las personas más férreas para defender lo que es la industria del acero. Por eso no hay que sorprendernos que hoy hay un arancel al acero a nivel internacional de Estados Unidos de 25%. Pues fue una persona que trabajó con los acereros, conoce las necesidades de los acereros de Estados Unidos y convenció a Donald Trump, y es una persona de la completa confianza de Donald Trump. Entonces, vaya, si una persona tan ruda en el ámbito del comercio internacional hizo una muy buena mancuerna con Wilbur Ross y Donald Trump, estamos hablando de una persona que sabe enfrentar a los países sin temer ni deber. Literalmente es el que le lleva la agenda proteccionista a Donald Trump, ¿no? Y además, pues tiene él es el que ha tenido mucha influencia en abrir todas estas puertas que tiene abiertas Estados Unidos con la Unión Europea, con China, con México, con Canadá, obviamente, con el Tratado de Libre Comercio, con el CPTPP. O sea, en todos estos acuerdos comerciales, él es el que se encarga de llevar la relación, que además, justo como lo mencionaba Axel, es un poco contradictorio porque, o sea, al final, Wilbur Ross, que además, siendo un empresario de toda la vida y de toda la confianza de Donald Trump, no es él el que lleva estas tomas comerciales. Eso, claro. Es precisamente este señor Robert Lighthizer, Bobby, como le dice Donald Trump. Y bueno, pues creo que la importancia, por supuesto, dada la agenda tan fuerte y tan marcada que ha tenido Estados Unidos proteccionista, pues creo que es un personaje clave, por supuesto, tan lo es que pues le merece este artículo de la revista Business Week, un perfil detallado de lo nacionalista, de su visión y un poco de su pasado, ¿no? Para entender por qué es quien es Robert Lighthizer en el gobierno de Donald Trump. Y me llama la atención también el retrato que hacen en este artículo, que sobre la vocación o la herencia nacionalista que tiene. Habla de que entrando a su oficina tiene una maqueta de la batalla de Trenton de 1776 en donde estuvieron sus antepasados, ¿no? Entonces eso te da una idea de que el hombre y usa palabras como en un contexto muy militar, o sea, es un hombre de guerra, ¿no? En este sentido, es un mariscal de guerra que le ha ayudado a Donald Trump como bien ya retrataban, a tener este peso, ¿no? A ganar este peso, a mostrar este músculo
que ha tenido Estados Unidos y que pasó de ser pues el gran conciliador de Estados Unidos, de ser el policía internacional, de ser el gran vigilante, el gran menesteroso del mundo, pasó a convertirse en un lobo hambriento, ¿no? En un país que lo que busca es crecer a toda costa, busca privilegiar en muchos sentidos a las industrias nacionales, crear riqueza, ese es el objetivo. Entonces te da un retrato completo de por qué está ahí Robert Lighthizer, ¿no? ¿Y cómo lo ven en comparación de pues sus homólogos en México y en Canadá? Estamos hablando de Chrystia Freeland y de Ildefonso Guajardo. Bueno, salud. Justamente vemos, por ejemplo, si lo comparamos a él con Ildefonso Guajardo, yo creo que Ildefonso Guajardo es uno de los tantos aciertos que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque llegó a una posición donde él sí conoce de lo que es la economía. Vaya, incluso fue el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados en su momento. Entonces es un personaje, por así decirlo, que viene preparado en el sentido de lo que son las relaciones económicas entre los países y también lo que es la economía interna. Pero a diferencia de Lighthizer, Guajardo va con la escuela que ha tenido el gobierno mexicano en los últimos 20 años de una economía abierta. Vaya, ellos apuestan por la globalización, por las cadenas productivas, regionales e internacionales. Entonces, al enfrentarse a un personaje como Robert Lighthizer, que es un personaje nacionalista, que busca proteger a sus industrias internas, sí vemos ahí un choque de ideas. Entonces, el que hayan llegado a un acuerdo, yo creo que fue un poco más el que tuvo que Robert Lighthizer entender un poco a Guajardo, y Guajardo tuvo que también entender a Lighthizer en algún punto, ¿no? Entonces, porque son contrapuntos muy interesantes que se están presentando en la economía mundial hoy, donde uno es más abierto, uno apuesta a la globalización y el otro pues viene con la idea de, ¿sabes qué? No, vamos a producir localmente, apostemos por América. Entonces creo que también una diferencia fundamental es que Lighthizer estuvo en sector privado, trabajó muchos años en sector privado, en diferentes despachos, y Ildefonso Guajardo es alguien que se ha dedicado al servicio público prácticamente toda su carrera. Ha estado en diferentes posiciones del gobierno, y eso creo que sí hace una diferencia en cuanto a los estilos de negociación, y por supuesto, si tienes, si eres el encargado de cuidarle la agenda proteccionista a Donald Trump, que además también, obviamente pues es empresario, creo que el estilo es totalmente distinto. Se nos acabó el tiempo, seguiremos platicando esto más adelante. ¿Conclusiones? Rápido nada más, invitarlos a que lean el reportaje de esta semana de Bloomberg Business Week, en donde retrata pues a Robert Lighthizer, quien se negó, por cierto, a dar una entrevista a Bloomberg, lo cual pues también te deja ver precisamente, ¿no?, más todavía aún de ese perfil. Y nosotros pues, tuvimos una con Ildefonso Guajardo esta semana. Él sí da entrevistas. Nada más. Bien, pues con esto nos despedimos. Gracias por el análisis, Abraham González, Axel Sánchez, Atzayael Torres, y gracias a usted por acompañarnos, que es en el Financiero Bloomberg con Mauricio Mejía y su Expreso Doble.